Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Make It Real, sus lives que traen de los mejores eventos, de mejor contenido, siempre en vivo. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo vamos? Douglas, bienvenido por estos espacios. ¿Cómo estás? Cristian, muchas gracias por la invitación. Supremamente emocionado de participar con todos ustedes acá en la noche de hoy para conversar sobre un tema que me apasiona muchísimo y que espero puedan aprender bastante y que entre todos podamos interactuar sobre testing. Totalmente. No, por eso la invitación. Realmente nosotros dentro de Make It Real, en nuestro programa, vemos, digamos, estamos conociendo un poco de la pirámide de testing y tratamos desde las pruebas unitarias, hacemos unas de componentes, digamos que llegamos a las end-to-end. Y a modo personal, yo siento que las end-to-end dan mucho más valor que unas unitarias, ¿cierto? A mi modo de ver, digamos, en el lado del frontend. El lado del backend, pues creo que sí tendría más. Entonces, digamos que va a ser muy bueno esta conversación, esta charla, porque seguro van a haber opiniones entre las personas que están en el chat, que pueden dejar sus preguntas, que Douglas las va a estar resolviendo, para que podamos conversar y darnos nuestro punto de vista, por qué no se hace en las empresas o por qué deciden hacer o enfocarse más en unitarias, qué sucede, a qué se debe. Entonces creo que es una chévere, una interesante experiencia. Douglas, Sí, contame. Ay, bueno, dale, dale, qué pena yo. no, iba a decir que sin duda pues hay muchas cosas por contar hoy que vamos a conversar, invitándolos a todos a que hagan las preguntas en el chat y las resolvamos y podamos que todos comprendan este tema y que de cierta manera no se queden con las dudas, sino que logremos resolverlas y si de pronto no las sabemos, entonces las anotamos y después las podemos responder, pero claro que sí, hay mucha tela por cortar, el testing es un mundo muy distinto también y tiene muchísimas aristas, y creo que va a ser muy interesante poder conversarles y contarles mi experiencia de todos estos años. Entonces aquí paso un poquito a que Cristian me haga la pregunta. No, claro, a eso iba yo, que posiblemente tenemos esa percepción de que el testing es único y exclusivo del equipo de testing, de QA, pero sabemos, pues experiencia, y los que están dentro del programa de Mickey Real, sabemos que, y lo hemos conversado, que ya los desarrolladores deben entregar, digamos, sus pruebas. Arrancamos como mínimamente con sus pruebas unitarias, pero mucho más hay que ir un poquito más adelante. Digamos, estas pruebas en tu que es de las que vamos a hablar hoy. Pero entonces mi punto iba sobre, sé que tienes una comunidad sobre testing, digamos que como esto no es exclusivo únicamente para testers, sino que es para toda persona que quiera su proyecto tenga buena calidad, aseguramiento de la calidad, pues, ¿qué tal si nos contás un poquito de eso mientras que damos unos 3 minuticos, mientras que se conectan más personas y damos inicio? Sí, Cristian, te cuento, hago parte de Medellín Testing Nights, es una comunidad que está patrocinada por la empresa para la cual trabajo, pero que nos ofrece muchísimas herramientas para que podamos compartir todo el conocimiento que se genera dentro de la empresa. Entonces, digamos que esta comunidad lo que busca es integrar a todas las personas que estén interesadas en el mundo del testing, no solo pues que sean testers, sino también desarrolladores, IA, personas que de pronto son estudiantes, curiosos, está abierto para todos y aquí traemos mes a mes diferentes tópicos que vamos conversando. Hemos hablado sobre herramientas para automatizar, metodologías para hacer testing, hemos hablado de performance testing, accessibility testing. Entonces, digamos que testing es un mundo muy grande que tiene muchísimas cosas y tratamos en esta comunidad de mostrarle a las personas que están interesadas o que de pronto están en un nivel junior o mid senior, de que existen herramientas, metodologías, muchísimas
nuevas tendencias sobre testing que día a día van surgiendo. Entonces tenemos una gran comunidad donde participan pues personas ya muy expertas y tratamos de compartir este conocimiento. La base de las comunidades son muy chéveres porque nos permite eso, integrarnos, conocer quién es quién, mirar qué está pasando, y a medida que, digamos, estamos participando, podemos aprender muchísimo. Por eso invito a todas las personas que en este instante están viendo esta charla, este video, de que se integren a las comunidades que hay en Medellín. Cristian es una persona a quien yo admiro mucho porque tiene una comunidad también que es la de Medellín JS y aprendemos muchísimo. Yo suelo ir también y aprender con todo lo que se da y se genera en estas comunidades. Entonces la invitación es a todos a que busquen esas comunidades en Meetup. Generalmente es donde están participando las grandes comunidades de Medellín, no solo del mundo. Y también entonces pues les abro la invitación a todos ustedes para que nos busquen en Meetup como Medellín Testing Nights y nos sigan y se enteren cuándo son las charlas. Generalmente hacemos una por mes o mes y medio, pero ahí se pueden enterar de cuál es la movida que estamos moviendo cada mes. Perfecto, ya saben. Cualquier cosa, si tengan una duda, una pregunta, la pueden dejar acá en el chat, y si no, pues también pueden seguir a Douglas en Twitter como Douglas Fugazzi, lo pueden ver. Y pues no siendo más, vámonos con el tema del día, ¿cierto? Entonces vamos a ver entonces cómo es, y entonces siéntanse libres de en cualquier momento dejar su opinión, su pregunta, su duda, que yo voy a interrumpir a Douglas, la voy a leer y pues vamos a estar conversando un poquito. Entonces yo me voy a retirar, digamos, de pantalla para que esté, digamos, Douglas más enfocado en eso y no dejar pues de como ese ruido ahí vivo y se enfoque más en él. Y pues cualquier cosa voy a estar entrando y saliendo, dejando preguntas, comentarios, etc. Listo, entonces te dejo ahí, Douglas, y dale, nos vemos enseguida. Muchas gracias, Cristian. Entonces, nuevamente me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Douglas Urrea, soy Senior QA Automation Engineer en Endava, Medellín, Colombia. Tengo más o menos 10 años trabajando en la industria del testing. He trabajado pues en diferentes áreas como las finanzas, en bancos. También pues he tenido la oportunidad de hacer testing para compañías en el exterior como HBO, Netflix, Movistar. Entonces he podido aprender muchísimas cosas durante mi carrera como tester, porque en realidad mi carrera profesional soy un tester. Entonces me complace mucho estar esta noche acá con ustedes para compartirles un poco sobre qué es las pruebas end-to-end, cuáles son las mejores técnicas y por qué el testing es tan necesario en los equipos de software. Entonces, acá les dejo esta diapositiva donde pueden conocer un poco más sobre mí. Está mi página web donde tengo pues como mi perfil, lo que he hecho. También he tenido la oportunidad de participar en otras charlas, así que pueden encontrar los videos, los slides, y también me pueden agregar a LinkedIn, donde podríamos conversar y tener un acercamiento mucho más abierto en caso tal de que tengan una duda, de que de pronto quieran conocer un poco más sobre la comunidad de Medellín Testing Nights, o de pronto quieran profundizar un poco sobre testing. Si ustedes están empezando en el mundo del desarrollo, pero quieren conocer un poquito más del testing porque a futuro se quieren acercar allá, bienvenidos a que me agreguen y conversemos. Cualquier cosa, estoy abierto, así que nada, muchas gracias y vamos a empezar entonces con la agenda. Tengo 4 puntos que quisiera pues compartir con ustedes. El primero es que hablemos un poquito de qué es eso del end-to-end testing, cómo se come, para qué sirve, porque vemos que end-to-end testing es tan necesario en los equipos de software. Asimismo, vamos a ver cuáles son esas mejores técnicas que podríamos nosotros utilizar para realizar pruebas end-to-end. Y finalmente vamos a hacer como una práctica. Yo ya pues previamente tengo un repositorio en GitHub en donde
podríamos ejecutar unas pruebas automáticas end-to-end y explicarles un poquito de cómo ustedes se pueden acercar también a hacer pruebas end-to-end dentro de sus proyectos. Entonces, nada, muchachos, ya saben, si tienen alguna duda, la pueden hacer en los comentarios. Cristian estará supremamente pendiente para hacerla. La idea es que conversemos, que si tienen una duda la podamos resolver en el instante y hagamos esto un poquito más dinámicos. Entonces, inicialmente empecemos. ¿Qué es eso del end-to-end testing, cierto? ¿Para qué sirve el end-to-end y cuáles son esos conceptos? Pues definitivamente las pruebas end-to-end es una técnica de testing que se utiliza muy a menudo en las metodologías ágiles o en los proyectos de software donde tenemos que realizar testing. Básicamente, en palabras más sencillas, las pruebas end-to-end comprueban el comportamiento de principio a fin de una aplicación, un sitio web o cualquier sistema, con el objetivo de garantizar de que el sitio funcione exactamente como lo espera el cliente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un usuario realiza una prueba end-to-end, está recorriendo todas las operaciones de la aplicación y lo que busca es comprobar cómo se está comunicando el software con el hardware, la conectividad de red, las dependencias externas como APIs, bases de datos o incluso aplicaciones de la nube, ¿cierto? Entonces, por lo general, las pruebas end-to-end se ejecutan cuando la fase de desarrollo está ya en una fase muy madura, ¿cierto? Con el fin de poder realizar un flujo de testing que sea válido para el negocio. Suponiendo que, digamos, estamos probando una aplicación que es una tienda online, ¿cierto? La idea es hacer un flujo completo, es decir, me logueo, hago una búsqueda, puedo agregar datos a un carrito, puedo hacer un checkout, un payment, etc. Entonces, eso es una prueba end-to-end válida que aporta al negocio como tal. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas categorías de una actividad end-to-end. ¿Cómo un tester determina cuándo se debe iniciar una actividad end-to-end? Pues básicamente porque tenemos tres categorías esenciales que debemos tener en consideración. La primera categoría son las funciones de usuario. Son estas funciones que determinan la funcionalidad del producto que debe probarse. Esto puede variar desde identificar las funciones principales del software junto a los subsistemas que van interconectados en sí. Asimismo, es importante que en estas funciones de usuario tengamos un registro de todas las acciones que son de entrada y todas las acciones que son de salida. Y asimismo saber cuáles son esos datos que yo estoy esperando como resultado de una acción. Los mensajes que esperas recibir, ¿cierto? Y también la usabilidad del producto. Porque las pruebas end-to-end también busca que haya una buena experiencia de usuario. Si un usuario espera, por ejemplo, que se guarde un dato para luego mostrarlo en pantalla y seguir un flujo después, esa función debe ejecutarse de manera correcta. También es importante que hay que tener muy bien identificado las relaciones entre las funciones del usuario de acuerdo con los requisitos especificados en el negocio. Siempre también las pruebas end-to-end debe enfocarse en lo que el negocio está esperando en las historias de usuario. Pongamos un ejemplo. Si un usuario está buscando un dato haciendo un filtro por tipo de producto, pensemos en esto como en una tienda de búsqueda de ropa, entonces yo estoy buscando la ropa por tallas. Lo que yo espero como negocio es que esta relación debe traer los datos esperados de la ropa por talla, ¿cierto? Eso es un flujo de negocio válido que podría estar determinado dentro de una historia de usuario que lo da el cliente, ¿cierto? Y asimismo también establecemos si cada función de usuario es independiente o reutilizable, porque a la final, cuando hacemos pruebas end-to-end, nosotros vamos a reutilizar mucho las funciones, ¿cierto? Y de esta manera nos permite ser más ágiles y pues
durante nuestro proceso de testing va a ser mucho más rápido. Otra actividad muy importante son las condiciones, como pueden ver acá, ¿cierto? Las condiciones deben estar asociadas siempre como parte de las funciones del usuario. Aquí tenemos que identificar muy bien cuáles son esos parámetros del negocio y qué otros factores van a afectar las funciones del usuario. Pongamos un ejemplo. ¿Qué tipo de dato voy a ingresar para poder realizar la función del usuario? Pensemos en una página, por ejemplo, de búsqueda de vuelos, de tu Avianca. Mi función de usuario va a ser buscar vuelos, pero lo quiero hacer por un filtro de fechas específicos que son mis condiciones. Entonces el resultado de esa búsqueda del vuelo son los requisitos del negocio como valores de salida que me va a revelar si el sistema funciona como se espera. Si yo le pongo que busco vuelos del 3 de noviembre al 30 de noviembre, pues yo espero que el resultado de esas condiciones me salgan vuelos durante ese rango de fechas. Otra categoría muy importante son los casos de prueba, porque ya tenemos definidos cuáles son nuestras funciones y nuestras condiciones, pues ahora nosotros vamos a llevar todo eso a la construcción de casos de prueba, que finalmente es lo que vamos a utilizar como insumo para nosotros ejecutar las pruebas end-to-end. Las pruebas, digamos que los casos de prueba en una prueba end-to-end deben ejecutarse en una secuencia determinada, ¿cierto? Esta secuencia debe coincidir con la ruta del usuario final mientras está navegando por toda la aplicación. Por eso se recomienda crear múltiples casos de prueba para probar cada funcionalidad. Además, es importante que cada condición debe alistarse como un caso de prueba por separado y siempre debe coincidir con el flujo de trabajo que se está estableciendo durante toda la secuencia. Vamos a poner un ejemplo. Podríamos tener un caso de prueba si estamos creando un usuario en un formulario. Entonces, ese caso de prueba es el login, ¿cierto? Pero yo puedo tener otro caso de prueba que sería que cuando yo ingreso, pues ingreso dentro de un dashboard de usuario donde puedo ingresar la información del usuario, dar detalles de dirección, de formas de pago. Entonces mi flujo end-to-end va pasando por todos esos aspectos y características que yo voy determinando dentro de mis casos de prueba. Finalmente, compañeros, en resumen, los casos de prueba nos va a permitir visualizar toda una secuencia de un flujo end-to-end con el fin de validar que el sistema funciona como lo espera el negocio. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda o vamos bien? Perfecto, entonces vamos a ver una gráfica que nos detalla muy claramente cómo sería un flujo end-to-end. Como ya lo he explicado, podríamos tener, por ejemplo, una página que nosotros estemos probando, es una página de un carrito de compras. Imaginémonos que esto es Mercado Libre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos determinando nuestros casos de prueba? Pues tenemos un cajoncito que es nuestra creación de usuario. Entonces ahí yo voy a tener unas características que voy determinando de cuáles son mis condiciones para yo crear el usuario. Es decir, que yo pueda escribir mis datos, que por ejemplo entre un email válido, etcétera, etcétera. Y que yo, mi resultado de eso, mi resultado esperado que voy a tener en ese caso de prueba, es que yo pueda crear el usuario y me pueda llevar a la dashboard, ¿cierto? Que me permite registrarme dentro de la plataforma. Pero yo puedo tener otro escenario muy específico y es hacer el login. Y es que dentro de mi página yo ya no tengo que volverme a crear otra vez mi usuario, sino que yo ya tengo mi parte para ingresar a la plataforma con un login de usuario ya creado. Entonces, digamos que yo podría tener otro escenario de prueba que me permita a mí poder empezar un flujo end-to-end. Entonces,
podría yo empezar desde la creación de usuario o desde el login de usuario. Asimismo, cuando yo entro al dashboard, pues en el dashboard puedo tener diferentes casos de prueba. Como les mencionaba, puedo editar la información del usuario, puedo agregar detalles de dirección, puedo agregar detalles de pagos, etcétera, agregar mi avatar, ¿cierto? Pero suponiendo que yo tengo mi prueba end-to-end finalizando en un proceso de pago, entonces yo me logueo, entro al dashboard de usuario, valido que el usuario puede ingresar allá, pero después puedo pasar a otro flujo diciendo que puedo ingresar ítems a un carrito, pasar luego a otro proceso de pago y finalmente una confirmación. Entonces, como pueden ver, mi proceso end-to-end de un flujo de negocio válido y que sea válido para un cliente es que yo puedo empezar desde un inicio con un final específico que me agrega valor dentro de mi desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, por eso, ahorita vamos a ver algo muy importante que es la pirámide del testing y vamos a ver que las pruebas end-to-end están al final de nuestra pirámide, porque las pruebas de end-to-end lo que busca es eso, darle valor al negocio con unas pruebas que me permitan identificar o encontrar bugs cuando yo ya tengo diferentes componentes dentro del aplicativo. Tengo mi login, tengo mi dashboard, puedo agregar datos al carrito, puedo tener diferentes formas de pago con tarjeta, con PayPal, con PSE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas pruebas end-to-end le da valor al negocio porque permito yo generar diferentes escenarios, diferentes alternativas, diferentes flujos, que a la final es lo que espera el usuario final cuando, digamos, utiliza una página, ¿cierto? Entonces, finalmente, esta gráfica nos permite visualizar muy claramente cómo sería un flujo end-to-end. Entonces, ahora pasamos a al segundo tema. ¿Por qué el end-to-end testing es tan necesario? ¿Por qué creerían ustedes que es tan necesario y por qué los equipos de software deberían de realizar pruebas end-to-end? O sea, muchas veces en algunos proyectos, pues, probablemente no tenga equipos de prueba, ¿cierto? Y es totalmente entendible porque puede ser que lo tercerizan con otra empresa o porque puede ser que están en una fase muy temprana del producto, trabajando en una startup y apenas están haciendo un MVP, entonces no es necesario tener pues a una persona de control de calidad. Pero a medida que los equipos de software y las aplicaciones van escalando, se hace más complejo nuestros aplicativos, ¿cierto? Entonces, por eso se hace necesario que tengamos siempre muy visualizado que debemos tener equipos de pruebas o al menos una persona encargada de la aplicación para validar ciertos flujos que de cierta manera están conectados e integrados con múltiples sistemas. Porque no hace falta decir que todo esto, estos flujos son complicados, muchas veces se hacen muy robustos, entonces digamos que si hay un desarrollador encargado del testing pierde a veces la visualización de qué está interconectado con qué y es completamente entendible. Entonces, por eso los equipos de testing se hacen tan necesarios en los equipos de desarrollo de software porque digamos que el tester tiene la mentalidad de tester y le permite determinar, identificar diversas dependencias de una aplicación y ver cómo funciona esa aplicación de acuerdo a diferentes reglas de negocio. Y asimismo nos va a permitir también validar la información que va pasando por distintos componentes del sistema y pues esperando que el sistema tenga la menor cantidad de bugs, porque pues es claro que un sistema que no tenga bugs pues es muy imposible encontrarlo, ¿cierto? Y pues estos equipos de testing lo que hace también es mitigar esos esas cosas que son muy críticas a veces cuando se despliegan a producción. Entonces, finalmente, siempre es importante que tengamos equipos de testing o al menos una persona encargada
de que esté validando diferentes integraciones cuando ya el producto o la página que estemos probando se hace cada vez o escala cada vez mucho más robusta. Ahora vamos a ver un poco de cuáles son esas dependencias que debemos de considerar en una actividad end-to-end. Como cada aplicación, pues digamos, está múltiple, interconectada con diferentes sistemas, pues obviamente siempre debemos de tener como muy dentro de nuestra estrategia de pruebas cuáles son esas dependencias que yo pues voy a tener. Entonces una de las dependencias pues que todos conocemos son el backend y el frontend, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las pruebas end-to-end? Pues verificar esas capas de las aplicaciones. Si es en el frontend, entonces es necesario revisar las diferentes APIs que el frontend está consumiendo. Si es en el backend, entonces también, pues no solo las APIs, sino también la base de datos, o si se interconectan con aplicativos cloud. Por ejemplo, si una API no responde lo esperado y nos da status code 500, que es el famoso internal server error, entonces probablemente esa API no se va a poder conectar con el frontend, no va a poder mostrar los datos que el usuario está esperando. Otra parte importante son las arquitecturas y los entornos distribuidos. Si una aplicación tiene una arquitectura que es muy compleja y cuyo flujo de trabajo funciona a través de varios niveles, las pruebas end-to-end son necesarias para verificar esas funciones generales, así como por ejemplo la interacción entre los distintos niveles de la arquitectura. Por ejemplo, imaginemos que almacenamos todas nuestras imágenes en Amazon S3 y necesitamos de que cuando un usuario consulte un producto en una tienda de zapatos, pues esta debe traer las imágenes en el frontend como una regla de negocio cuando el usuario está consultando pues el departamento de zapatos. Entonces mira que por eso se hace tan importante pensar que las pruebas end-to-end deben tener siempre una condición de dependencia sobre esos entornos distribuidos que generalmente pues nosotros consumimos. Otra dependencia a considerar muy importante es priorizar la experiencia de usuario, ya que las pruebas end-to-end pues afectan al frontend y al backend. También hay que mantener que la aplicación se perfile con una experiencia de usuario que sea agradable, ¿cierto? Y por eso es importante nosotros también tener muy visualizado dentro de nuestra estrategia de pruebas, hacer pruebas dentro de múltiples dispositivos, diferentes navegadores, diferentes entornos de prueba. Y estas condiciones deben estar siempre incluidas también dentro de nuestras test cases, dentro de nuestro caso de prueba, con el fin de que la funcionalidad tenga esa compatibilidad con diferentes escenarios entre navegadores y dispositivos de testing. Entonces, finalmente, digamos que estas dependencias son muy importantes que las tengamos en cuenta a la hora de nosotros definir cuál va a ser nuestro flujo end-to-end. Entonces, si yo arranco haciendo pruebas en web, lo ideal es también tener un escenario por allá que yo pueda validar distintos navegadores, ¿cierto? Sea Firefox, sea Chrome, pero también qué bueno sería nosotros incluir dentro de esos escenarios la parte mobile, ¿cierto? Ahora todos nosotros ingresamos a cualquier página web y el consumo es casi que mucho mayor cuando utilizamos una parte a través de nuestro celular. Entonces nosotros también como tester y como desarrolladores tenemos que tener muy en cuenta esa dependencia mobile para que nuestro aplicativo y nuestra página web también se vea bien, con una buena experiencia de usuario en dispositivos móviles. Ahora, creo que me salté una. No, aquí vamos bien. Voy a tomar agüita. Si alguien tiene alguna duda, Cristian, no sé si vamos bien. Vamos bien, por aquí estamos interactuando en el chat. Básicamente, la gente estaba opinando acerca de pues, por qué era o por qué es importante hacer end-to-end. Entonces, Jorge nos decía que en la experiencia que él tiene,
Él creía que es importante porque va a permitir como identificar esos errores más grandes o digamos errores que afectan, digamos así, como tal, descargo escalante, digamos. Totalmente, sí. Digamos que las pruebas end-to-end nos permite encontrar errores que de pronto durante las fases anteriores como de integración o las pruebas unitarias o de componentes no nos permitía, digamos, descubrir ese bug, ¿cierto? Entonces, también las pruebas end-to-end nos permite en esas fases identificar errores que de pronto pueden ser muchísimo más críticos. Y como ya tengo todo interconectado, tengo interconectado muchas bases de datos, conexiones con otros subsistemas, entonces ahí yo puedo encontrar errores que son más críticos para el negocio. Así que Jorge, sí, definitivamente es importantísimo las pruebas end-to-end en ese punto. Eso, por acá también hay que agilizar desarrollo y Andrew nos decía que también pues como en ese caso de agregar funcionalidades para evitar pues que se rompa algo y que uno pudiera ver que algo que tenía ya funcionando se acabó. Pero vamos bien, o sea, la gente está ahí participando y todo. Qué bueno, sí, Andrew, totalmente. Ayuda a ver si algo se rompió. Eso suele pasar mucho que, por ejemplo, nosotros como tester muchas veces tenemos unos ambientes dedicados para hacer testing, ¿cierto? Pero los desarrolladores también tienen su ambiente para probar antes de desplegar en ese ambiente de testing. Y también algunas compañías tienen un ambiente que se llama staging, donde generalmente es como algo muy parecido a lo que tiene en producción. Entonces, cuando cambias entre ambientes pueden haber grandes diferencias de comunicación, de velocidad, de performance, etcétera, etcétera. Entonces, estas pruebas end-to-end nos permite identificar cuáles son esos errores antes de yo desplegar a producción y pues que no se me vaya un error precisamente por no haber hecho unas pruebas pues medianamente factibles para que esos errores no se vayan a producción. Entonces, ahora les quería contar un poquito de cuáles son esos pros y contras de una actividad end-to-end, porque, o sea, hay que ser honestos, muchachos, o sea, las pruebas end-to-end también tienen unas desventajas, entonces es importante que las conozcamos y las discutamos. O sea, los pros obviamente ya la hemos hablado, ¿cierto? Nos paramos casi siempre desde una perspectiva del usuario. Tenemos un flujo de negocio ya muy definido que nos ha dado pues nuestro cliente, entonces nosotros podemos tener diferentes roles en caso tal de que el aplicativo o la funcionalidad lo permita. Y asimismo nos permite ampliar una cobertura de pruebas bastante grande. Yo puedo iniciar con un login y terminar con un pago y con un envío, revisando incluso que lleguen correos, o puedo revisar que se guardó la información correctamente en la base de datos. Entonces, las pruebas end-to-end permite hacer una cobertura muchísimo más amplia. Y asimismo, como lo mencionaba previamente, nos permite pues encontrar esos errores antes de que pase a producción, que esa es pues obviamente la finalidad del testing, ¿cierto? Reducir ese impacto y ese riesgo tan alto de que no llevemos errores a producción con el fin de no afectar no solo pues el cliente, la imagen de su aplicativo y su funcionalidad, así como no degradar esa experiencia de usuario que ya digamos un usuario tiene de una aplicación o de una funcionalidad cuando la está navegando. Entonces, como ven, digamos que los pros lo hemos conversado a través de todo este rato, pero también hay unos contra, que es muy importante que los tengamos en cuenta y que también estén muy claros a la hora de yo como tester o yo como desarrollador, que también el cliente los tenga muy en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de pruebas. Entonces, una de ellas, obviamente, a medida que yo tengo más escenarios, a medida que yo voy creciendo en la cobertura de pruebas, esta ejecución puede ser lenta y más si se hace de forma manual. Entonces, un tester manual está ejecutando diferentes escenarios de prueba end-to-end, pues digamos que si tiene solo un día antes de que se acabe el sprint, probablemente no le va a dar tiempo para terminarlo. Entonces, él tiene muchos escenarios y por eso aquí es importante que las pruebas end-to-end vayan muy acompañadas de la automatización, que me permite a mí generar scripts
de flujos críticos con el fin de validarlos muchísimo más rápido, y con las pruebas manuales centrarme en escenarios específicos que el cliente de pronto quiere que se haga manual, o que de pronto la cobertura de automatización no se hace muy compleja llegarlo allá. Hablo, por ejemplo, en equipos que no son tan maduros, ¿cierto? Digamos, compañías grandes como Amazon o como Google ya tiene pues obviamente un set de pruebas automatizadas muy grandes. Pero, por ejemplo, si yo tengo un carrito de compras y yo soy una página pequeña, ¿cierto? Que apenas estoy saliendo al mercado con un MVP, pues se hace muy difícil, digamos, automatizar todos los flujos de negocio. Entonces, podríamos centrarnos en que unas pruebas se hagan manuales y otras se hacen automatizadas. Otra contra es que puedo encontrarme con pruebas muy frágiles, es decir, que me van a fallar constantemente. Y este va a ser uno de los puntos que una persona como tester se va a encontrar en su día a día, y es que sus pruebas van a fallar muchísimo por múltiples motivos. Puede ser que las dependencias que está consumiendo no responden adecuadamente, puede ser que de pronto se encuentre en un ambiente de test que, no sé, no actualizaron la base de datos con la información disponible para él poder hacer una prueba. También pasa que se borra información, entonces no me permite a mí tener los roles adecuados para yo probar. Entonces se van volviendo las pruebas muy frágiles, y como les comentaba, si ustedes tienen muchos escenarios, pues probablemente no voy a alcanzar a probar todos estos escenarios. Entonces aquí también se hace muy importante que a la medida que yo voy conociendo más el aplicativo, yo también voy teniendo una estrategia de pruebas que me permite a mí priorizar cuáles van a ser mis escenarios mucho más críticos y que me aportan más valor para yo hacer mis pruebas end-to-end. Como ya lo hablábamos también, uno de los contras es la falta de ambientes de prueba disponible. Muchas veces nosotros no tenemos un ambiente de test específico para probar, donde yo pueda hacer muchas cosas, sino que tengo que probar en el ambiente del desarrollador. Eso es una mala práctica, pero muchas veces algunas compañías, digamos por temas de presupuesto, por agilidad y todo eso, no tienen un ambiente solo para testing, porque pues obviamente tener un ambiente adicional genera costos, ¿cierto? Entonces, muchas veces tenemos que probar dentro del ambiente del desarrollador, y ustedes saben que el desarrollador todo el tiempo está haciendo cambios, está haciendo cosas, experimentando, cambiando cosas. Entonces, al no tener un ambiente disponible de pruebas, pues muy difícilmente vamos a poder hacer unas pruebas en end que sean pues medianamente confiables. Otra parte de las pruebas end es que a veces es mucho más difícil hacer debug, ¿cierto? Porque cuando yo estoy probando todo un flujo y digamos que me falla en un punto, es probable que ese flujo donde me falló sea consecuencia de un flujo anterior. Entonces, a veces toma más tiempo hacer debug en ese punto donde estoy parado, donde yo encontré el error, y eso hace que mis pruebas dependan de esa solución de ese bug. Entonces, probablemente eso me va a afectar las fechas de entrega del proyecto. Entonces, una de las contras que nos encontramos generalmente en testing es que cuando estoy haciendo pruebas end-to-end encuentro errores durante mis pruebas, probablemente no se van a solucionar inmediatamente, porque eso requiere una investigación, un debug y revisar qué es lo que lo está afectando, y eso me puede afectar las fechas de los proyectos. Entonces, finalmente, estas consideraciones es importante que nosotros las tengamos en cuenta para no dar falsas expectativas. O sea, las pruebas end-to-end son muy valiosas, aportan muchísimo valor a los proyectos, tienen generalmente, digamos, una cuota del ROI muy alto, porque me permite encontrar bugs antes de salir a producción, pero también tiene unos contras muy claros, muy específicos, que me permiten o que van a permitir que el proyecto de pronto se atrase un poco. Entonces, es bueno que nosotros como tester, como equipo de trabajo, pues siempre planteemos como esas consideraciones y no generar falsas expectativas. Ahora vamos a un tercer punto, y es mirar cuáles son esas mejores estrategias para realizar pruebas end-to-end, ¿cierto?
porque pues obviamente hemos hablado un poquito de todas las características, las condiciones, pero también es importante tener como que cuáles son esas estrategias que yo puedo tener a la hora de estar participando en un equipo de desarrollo de software. Entonces, una de ellas es tener muy claro algo que al principio hablábamos sobre la pirámide del testing, ¿cierto? ¿Qué es básicamente la pirámide del testing? Es pues una gráfica que es muy popular dentro de toda la documentación de testing y pues que digamos está muy dentro de la metodología, y es que nosotros como equipo de trabajo deberíamos de empezar a probar desde lo más pronto posible, inmediatamente inicia el desarrollo, es decir, desde las pruebas unitarias, ¿cierto? Entonces, este punto de las pruebas unitarias se hace vital para que nuestras pruebas generen un valor mucho más en términos de tiempo y monetarios, porque si yo estoy haciendo pruebas durante mi fase de desarrollo, pues me va a permitir a mí encontrar esos bugs muchísimo más rápido y no van a llegar, digamos, hasta cuando llegue yo a realizar las pruebas en tu end, que de pronto puede demorarse, puede afectar las fechas de proyectos. Entonces, esta pirámide lo que nos dicen, vea, cuando empiece el desarrollo, integren pruebas unitarias. Yo sé que hacer pruebas unitarias son difíciles, no son fáciles. Si ustedes, muchachos, están participando en este instante, en este bootcamp y están aprendiendo, les recomiendo que al menos salgan con un poquito de conocimiento de qué son las pruebas unitarias. No las tienen que dominar 100% ni ser expertos, porque cada proyecto pues tendrá sus consideraciones, algunos las integran, otros no, pero es importante que ustedes visualicen que a medida que yo voy haciendo pruebas de mi componente, de mi función, de mi objeto, pues eso me va a permitir a mí identificar si voy a tener errores más adelante a medida que el proyecto se vuelve más robusto. Entonces esta pirámide dice que partiendo de la base tenemos pues las pruebas unitarias, luego las pruebas de componente. Las pruebas de componente pues están muy ligadas también a las pruebas unitarias y son pues este tipo de prueba que hace pruebas sobre, o sea, de forma independiente en componentes que se van integrando unos a otros. Por ejemplo, módulos o clases y objetos y funciones que se van integrando con otros. Entonces, este tipo de pruebas también está como muy ligado a las pruebas unitarias, pero es como cuando ya escala un poquito más. Es decir, yo tengo un componente de búsqueda de un aplicativo y lo voy a integrar de pronto haciendo una consulta a una base de datos o una API. Entonces lo que hace es que aquí estas pruebas de componente me permite fácilmente yo identificar si tengo errores, si el llamado de las API me responde 200, si cuando actualizo mi función enviándole tipo post a ese web service me guardó el dato esperado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que a medida que va subiendo la escala de la pirámide, pues voy haciendo determinados tipos de test. Ahora, este nivel que se llama el de integration testing, ya sí está muy enfocado al tester o una persona que está, digamos, designada para hacer testing. Acá también, digamos, los desarrolladores comúnmente hacen también unas pruebas muy básicas, pues las pruebas de integración son estas las que me permiten validar si mi comunicación entre un subsistema y otro pues está respondiendo correctamente, pero el tester puede generar escenarios de prueba muchísimo más complejos, más robustos, con más consideraciones, con más funciones, visualizando de que genere valor al cliente y al usuario final. Entonces acá yo puedo, digamos, utilizar herramientas como Postman, en donde estoy probando las diferentes APIs. Y digamos que este es el tipo de testing que a mí más me gusta realizar, porque aquí uno hace pruebas que son muy rápidas. Entonces, mientras yo puedo, digamos, automatizar diferentes scripts en Postman para que me traiga el get, el post, el push y el delete automáticamente, muy fácilmente, yo puedo validar acá un flujo de negocio supremamente rápido, y esto me permite a mí encontrar errores mucho más fácil y diferentes alternativas puedo
ir planteando acá, ¿cierto? Que digamos me guarde bien los datos, que el tipo de dato que responde si es el correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que uno puede ir haciendo en esta capa de integration testing y es el más recomendado. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en equipos de desarrollo que son ágiles y estamos automatizando, lo ideal siempre es empezar por esta capa, por la capa de integración. Es decir, yo voy a hacer mis pruebas de API testing lo más rápido posible porque me está generando valor muchísimo más rápido. Entonces, cuando esta API la va a consumir el frontend, pues obviamente ya la entrego testeada y el frontend pues va a estar mucho más tranquilo de que cuando él desarrolle su parte, pues los datos que él va a recibir sí sean los correctos, ya estén depurados, no tenga errores, de pronto temas de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que a medida que va subiendo, pues obviamente la pirámide me permite a mí de pronto generar más casos de prueba y puedo encontrar muchísimo más errores. Pero si nosotros estamos en un proyecto y empezamos a validar como tester desde esta capa de integración, pues yo me voy a adelantar mucho a encontrar errores cuando ya pase a estas dos secciones, que es la parte UI y la parte de API testing, que va muy de la mano a todo lo que es el tema de end-to-end. Y acá pues está la característica de pruebas manuales y exploratorias, que esto es más que nada un tipo de testing que una persona como tester ejecuta durante una fase de ciclo de pruebas. Entonces, digamos que este tipo de pruebas tipo manuales y exploratorias están ligadas a cuando yo voy haciendo pruebas de UI o de la parte de API con diferentes herramientas como Postman o Swagger, etc. Entonces acá, cuando yo ya estoy ejecutando mis pruebas end-to-end, pues me permite generar más escenarios muchísimo más amplios y más grandes. Pero si yo hice pruebas anteriormente, tanto de integración o de pruebas unitarias, probablemente cuando un tester esté ejecutando se va a concentrar en unos escenarios que sean muchísimo más específicos y de un valor mucho más alto para el cliente. De pronto en las pruebas unitarias el desarrollador encontró un error y no va a escalar hasta cuando yo ya empiece a validar mis pruebas end-to-end, ¿cierto? Entonces, como ven, la pirámide del testing es dentro de las metodologías y la documentación es algo clave y que debemos de tener siempre muy en cuenta, que cuando vamos a iniciar un equipo de desarrollo o cuando estamos trabajando en un equipo de desarrollo, siempre procurar a tener muy en mente esta pirámide. Entonces, finalmente, lo que les quiero comentar con esta gráfica es que esta pirámide es una utilidad muy grande, no solo para los equipos de desarrollo, sino para los equipos de testing, de que las pruebas sí o sí deberían estar incluidas en las fases más tempranas. Son las que de pronto aportan mucha más velocidad a la hora de encontrar bugs, pero también nos permite que el tester se centre en otros objetivos y consideraciones en el momento en que está haciendo sus pruebas end-to-end, porque ya viene con una calidad aceptable y confiable dentro de nuestros proyectos. Ahora vamos a ver cuál es la mejor estrategia para hacer pruebas end-to-end. Literal, hay 3 componentes que son los más utilizados, pero es lo que realmente nosotros como equipo de software pues debemos de tener muy en cuenta. La primera de ellas son las pruebas automatizadas, porque las pruebas automatizadas nos reducen muchísimo el tiempo dedicado a las pruebas. Al tener flujos que son críticos, es decir, yo puedo automatizar un login, una creación de usuario, una actualización de un perfil de usuario, puedo hacer un flujo de búsqueda, validar mis diferentes componentes o incluso hacer las pruebas de API automáticas y yo no tengo que estarlas haciendo cada vez durante una regresión. Esos tipos de pruebas automatizadas son las que sí o sí le generan un valor y le aporta muchísimo a un proyecto. Entonces, una de las estrategias es procurar que de pronto tengamos en nuestros proyectos pruebas automatizadas. Dirán ustedes que hacer pruebas automatizadas es difícil. Sí, es difícil dependiendo del producto, ¿cierto? Porque es muy distinto hacer pruebas automatizadas para pruebas web
como para pruebas mobile, ¿cierto? Porque ya hay otras herramientas diferentes, otras consideraciones muy diferentes, pero también se pueden hacer y hoy en día, pues obviamente, diferentes compañías y productos lo hacen. Pero, sin embargo, las pruebas automatizadas son muy valiosas, nos permite esa velocidad y encontrar errores que cada vez que hay un despliegue, pues se vuelve muy repetitivo hacer esas regresiones. Entonces, si pasamos a las pruebas manuales son básicas y esenciales y nunca van a desaparecer porque es un tester que está con una función de usuario final y es el que está mirando esa percepción de cómo el aplicativo se está comportando, qué está generando como experiencia de usuario, yo como un tester manual, validando que cada, cada flujo que estoy testeando, pues sí tiene una interacción real con un usuario, o sea, es como que decir, yo estoy haciendo esto y tiene un propósito y le veo el valor, ¿cierto? Lo que no hace las pruebas automatizadas no es más que un script con una serie de condiciones que realiza, pero esto nos permite tener una velocidad para que el tester no tenga que hacer siempre esas pruebas cada vez que haya un despliegue. Y el otro componente muy importante es tener siempre un sistema de despliegue continuo y de despliegue rápido con el fin de darle velocidad a la entrega del producto. Muchas veces esto está pues predeterminado por un equipo que todos conocemos como DevOps, ¿cierto? Que son las personas encargadas de montar toda esta infraestructura para que nosotros como desarrolladores y como tester podamos ir haciendo despliegues muchísimo más rápido. Pero una empresa que tenga siempre una estrategia de continuous integration y continuous delivery, le van a encontrar un valor enorme a todo este proceso del desarrollo de software y a todo lo que llaman, ¿cierto?, agilismo. Porque si tenemos pruebas automatizadas en estos sistemas, se van a ejecutar todas esas regresiones muy rápidamente y podemos tener muchos scripts automatizados y esto se puede ejecutar en cuestión de minutos y nos permite encontrar errores que de pronto se vio afectado por el despliegue nuevo que están haciendo. Y asimismo, esa persona que está haciendo las pruebas manuales pues, va a tener confianza en sus pruebas automatizadas porque dice, bueno, yo ya no tengo que validar nuevamente el flujo del login ni creación de usuario porque las pruebas automatizadas se están ejecutando cada vez que hay un despliegue a producción y está validando esas regresiones constantemente. Yo me voy a enfocar en otros escenarios de negocio que son vital para entregarle un valor al cliente. Entonces, finalmente, para ustedes muchachos, es muy importante que tenga muy claro que esta es la mejor estrategia para hacer pruebas end-to-end. Primero, tener las pruebas automatizadas, generar la mayor cantidad de scripts posibles que sean críticos para el negocio y que se ejecuten constantemente. Tener pruebas manuales que me permitan identificar flujos que son muy concretos, pero muy claves para el negocio, ¿cierto? Y que de cierta manera a veces las pruebas automatizadas se hace muy complejo llevarlo allá, ¿cierto? Lo otro, tener un sistema de despliegue continuo que me permita a todo el equipo hacer despliegues más rápidos, pero generar confianza no solo en el producto que estamos entregando, sino en las pruebas que estamos realizando. Entonces, como ven, esta es una de las, digamos, las estrategias que la mayor equipo de desarrollos de compañías de desarrollo de software tienen. Ustedes se van a encontrar con esto constantemente. Probablemente hayan equipos separados para cada segmento. Pueden haber los testers que hacen automatización, como los testers que hacen pruebas manuales. Y puede haber un equipo DevOps encargado completamente de toda la estrategia de despliegues. Ahora vamos a mirar acá, ¿qué deberíamos automatizar en un proyecto de software? Que si por ejemplo nosotros estamos en un proyecto y queremos que nuestro producto tenga una calidad aceptable y sea confiable, ¿qué deberíamos nosotros pues automatizar? Como lo hemos venido comentando, automatizar los flujos end-to-end que sean más críticos del negocio utilizando varios tipos de test. Como les comentaba al principio, testing es un mundo, tiene muchas metodologías, formas de trabajar, tipos de testing. Entonces, digamos que cuando yo integro todo esto dentro de mis proyectos de automatización,
realizo smoke test, regression test, sanity test, etcétera. Yo tengo incluido dentro de mi suite de automatización, pues me permite a mí tener un valor agregado muchísimo más claro y centrado dentro de mi estrategia de pruebas. Lo otro, automatizar todas las pruebas que aceleren todo el ciclo de pruebas en el sistema Continuous Integration y Continuous Delivery. Esto no es más que tener la mayor cantidad de pruebas de regresión posibles que me permitan a mí tener todo lo más automatizado posible cada vez que se vaya haciendo un nuevo despliegue. Que se hizo un nuevo commit, entonces lo voy a integrar a la rama principal, y esto yo lo tengo ya en un sistema de despliegue continuo. Entonces esos tests se van a ejecutar inmediatamente y me permite a mí darle confiabilidad a lo que estoy desarrollando, porque pues como desarrollador no rompí nada, sino que simplemente entregué mi nuevo feature sin ningún problema, y las pruebas automatizadas hizo todas sus regresiones a una velocidad mucho más rápida y fácil, y yo no me tengo que preocupar de empezar a validar, ay, ¿será que dañé esto o aquello? No. También automatizar las pruebas en función de la prioridad técnica y comercial. Es importante esto porque muchas veces algunas empresas buscan como automatizar todo, y a veces no es necesario, tampoco aporta tanto valor, sino que siempre hay que visualizar cuál es la prioridad técnica y comercial que vamos a automatizar. Entonces, si yo estoy trabajando en una compañía, no sé, en un banco, por ejemplo, entonces mi prioridad técnica y comercial puede ser de pronto la parte de pago, ¿cierto? Porque es lo que más los usuarios va a utilizar. No tiene sentido de pronto yo hacer como una automatización de la landing page donde pasa un carrusel y reviso si es una imagen X, una imagen Y, una imagen Z. No, digamos que eso no tiene tanto valor comercial como si lo tiene, digamos, una plataforma de pagos que está inmerso dentro de un banco. Entonces eso a mí me permite tener dentro de mi estrategia de pruebas qué es lo más prioritario comercialmente, y también hacerle ver al cliente cada vez que ellos sugieren automatización, decirle, venga, automaticemos lo que de pronto le vamos a generar muchísima más valor a usted, ¿cierto? Para que en un futuro, cuando nosotros ya no estemos dentro de este proyecto, pues usted pueda seguir garantizando la calidad del producto al cual nosotros estamos construyendo o le estamos dando soporte. Otro punto importante es automatizar en función de la usabilidad y la experiencia de usuario. Es enfocarnos en esos flujos en donde el usuario pasa más tiempo en un aplicativo, en una página, ¿cierto? Si nosotros vemos que el usuario pasa más tiempo, no sé, buscando en la página de Amazon zapatos, pues automaticemos eso para que garanticemos de que eso no se vaya a romper cada vez que haya un nuevo despliegue de un nuevo feature dentro de ese componente. Y finalmente, debemos de automatizar todo lo que las pruebas manuales tardan mucho en testear. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros como tester tenemos que jugar con diferentes roles, que estoy con el rol de administrador, con el rol de autor, de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a veces nos permite a nosotros como ser más lentos a la hora de testear. ¿Qué tal si nosotros automatizamos todo ese flujo end-to-end con el fin de que cada vez que haya un nuevo entregable, pues no se vaya a ver afectado y el tester no se tenga que volver a enfocar a validar en eso, en que los roles sí están validando las condiciones específicas referente al aplicativo? Entonces es importante eso, tener una visión muy, muy por encima de cuál es el valor comercial y técnico que yo podría automatizar, que me va a dar, digamos, una entrega mucho más rápida, pero de un valor supremamente bueno, no solo a mi equipo de trabajo y de desarrolladores, sino también al cliente. Y finalmente, es importante mencionar acá que uno no puede automatizar el 100%. Muchas empresas de pronto buscan automatizar todo como para desligarse de todo el tema de testing, y creen que ya teniendo todo automatizado pues garantizan la calidad, pero esto es una falacia muy grande porque la automatización hay que darle un mantenimiento constante y es complejo, porque cada vez que un frontend cambie por allá un ID, entonces
yo voy a tener que revisar ese script a ver si me está afectando para la manera de ejecutar mis pruebas de UI. O si, por ejemplo, el desarrollador backend le hizo un cambio a la API agregándole un nuevo campo, entonces esa consulta ya me va a cambiar a mí también. Entonces, si yo tengo muchísimos escenarios automatizados, pues va a ser también muy complejo el mantenimiento de eso. ¿Qué es lo más recomendable? Comenzar pequeño y pues ir escalando y enfocándose en las prioridades técnicas y comerciales. Como ven, entonces, la automatización es uno de los pilares fundamentales a la hora de, pues, de todo este tema de testing. Pero como les decía, o sea, si tenemos los tres componentes, pruebas automatizadas, pruebas manuales y un sistema de despliegue continuo, seguramente vamos a tener una confiabilidad alta y un equipo pues que no va a encontrar tantos errores, y a medida que va madurando y va creciendo el proyecto, la funcionalidad del aplicativo web, pues nos vamos a encontrar con menos errores, pero vamos a ir garantizando, y eso nos permite también ir escalando muchísimo más. El cliente va a ver una confiabilidad muy alta en nuestro trabajo, y eso nos va a permitir de pronto darnos más trabajo, nuevas funcionalidades o contratarnos por más largo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hasta acá he podido completar muy bien la parte teórica y he podido también conversar con ustedes un poco sobre qué es eso de pruebas end-to-end, para qué sirven, cómo lo puedo aplicar y cuáles son las diferentes técnicas y alternativas que puedo yo involucrar dentro de un proyecto de software. Amigo Cristian, cuéntame, ¿hay alguna pregunta que quisiéramos responder? Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta. Octavio pone un emoji. A ver, Octavio, cuéntanos qué es lo que dice, pero por ahora no tenemos pregunta. Seguro están más antojados de ver el demo. Vamos a ver cómo nos va y ahí ya van a salir preguntitas que vamos Listo, revisar. claro que sí. Claro que sí, ahora vamos a ver una pequeña demo. Esto tengo un repositorio que ustedes pueden ver y a futuro lo pueden clonar y lo pueden revisar. La idea es simplemente mostrarles cómo se ejecutan unas pruebas end-to-end, bajo qué herramientas se construyó estas pruebas automatizadas, y que ustedes les pique la curiosidad, clonen el proyecto y las ejecuten ustedes también, para que pues de cierta manera practiquen y si les gusta esto puedan profundizar a futuro. Existen diferentes herramientas para automatizar, pero una de las más que están pues digamos como más de moda es Cypress, y creo que Cypress es una herramienta para automatizar muy buena por un sentido primordial, y es que acerca la parte del desarrollo con la parte del testing. Entonces es como una comunión específica supremamente interesante que me permite a mí hacer scripts con el lenguaje de JavaScript muchísimo más fácil, rápido y visualmente. Al tener un dashboard yo las puedo ejecutar y puedo mirar y puedo hacer debug rápidamente. Entonces eso me permite a mí también tener unos scripts muchísimo más rápidos, construidos, pero también los puedo aplicar y integrarlos dentro de mi sistema de despliegue continuo. Entonces voy a cancelar acá, creo que toca quitar del estudio y voy a transmitir, presentar, compartir pantalla. Vamos que, bueno, sí, digámosle acá. ¿Cierto que ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ahí ya está. Listo. Perfecto. Entonces, como les decía, hay un repositorio que tengo en GitHub que ustedes lo pueden clonar. Es un repositorio con unas pruebas end-to-end muy básicas. Acá pues obviamente hay una descripción sobre cuáles son los prerequisitos. Pues creo que muchos de ustedes ya tienen todo esto instalado en sus máquinas, no solo más que el paquete de Node, Git y NPM. Y acá pues obviamente les explico un poquito de cómo pueden ejecutar pues las pruebas. Este proyecto está implementado sobre el framework, pues como les comentaba, bien conocido como Cypress. ¿Cuál es la página que vamos a probar? Esta es una página de pruebas que nosotros podríamos utilizar para hacer nuestros scripts de automatización. Esto pues es una página que simula una store, ¿cierto? Que se llama OpenCart.
¿Y qué es lo que tiene entonces mis scripts de automatización? Por acá, pues, Cypress tiene una carpetica en donde está estructurado el proyecto, donde la carpeta end-to-end es donde yo voy a ingresar todas mis escenarios o script de automatización. Acá en Fixtures es donde yo puedo hacer mocks de diferentes componentes, entonces puedo yo también crear script para hacer el mock de todos mis scripts. Plugins, Cypress también tiene diferentes plugins para, digamos, soportar reportes, etcétera, 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 que también pues ustedes en la página de Cypress pueden encontrar. Y otra carpetica pues que se llama Support, que es básicamente donde se guardan las evidencias. Nosotros también a Cypress le podríamos decir, guárdeme las evidencias si falló o se ejecutó correctamente. Entonces vamos a entrar a la página end-to-end. Acá tengo 7 escenarios, pero vamos a ver básicamente los 3 primeros, como para que no nos llevemos tanto tiempo y pues respetando el horario de ustedes, porque sabemos que es tarde. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí básicamente lo que estoy haciendo es un smoke test. Entonces, como les decía ahora, cuando hagamos pruebas de automatización también debemos de identificar mucho qué tipo de testing vamos a hacer. Entonces, ¿qué es un smoke test? Es básicamente validar que un usuario pueda entrar a la página, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un script que me permite visitar la página que voy a testear, demo OpenCart, pero voy a validar, digamos, como mi container principal de homepage. Entonces voy a decir, vea, revíseme que el logo esté visible. Entonces él me valida acá que es visible. Valídeme que tenga la palabra feature en la página. Entonces, como estoy validando un smoke test, él viene y valida este valor, ¿cierto? Porque este feature parece ser que es de un componente de otras secciones que está mostrando la página. ¿Qué más? Pues obviamente que tenga una clase tipo navbar, menú, etcétera, etcétera, etcétera. El footer también, ¿cierto? Pero adicionalmente también le dije, oiga, yo quiero que me valide algunos tags de SEO. Es decir, que si esta página está compitiendo, pues, no sé, con otra página, pues que tenga al menos los componentes principales de SEO, ¿cierto? Que no se vayan a perder cada vez que se haga un despliegue. Entonces, aquí estamos validando que el título sea Your Store, que tenga el atributo Meta Description, que tenga el atributo Meta View, pues que se pueda ver en diferentes dispositivos, y asimismo, pues obviamente que tenga el headings H3 visible. Entonces, este es como nuestro primer prueba end-to-end, ¿cierto? Que yo lo llamaría un smoke test, y es que el usuario pueda entrar y validar que los componentes fundamentales de la página estén disponibles. Entonces, ¿cómo ejecutamos eso? Bueno, pues simplemente estamos en nuestro editor favorito por todos, que es Visual Studio, y pues aquí vamos a correr el servidor de Cypress con el comando npx Cypress Open. Entonces, ¿qué va a hacer? Como yo ya tengo instalado mi servidor de Cypress, pues él simplemente me va a correr, o me iba a correr. Vamos a correrlo acá mucho más rápido. Perdón. Wow, me está diciendo que no está. Vamos a ver. Es raro. Estas cosas siempre pasan a pesar de que uno... Y es que ahí dice que está todo al día. ¿Pero qué te está diciendo? Que tengo que reinstalar Cypress. np Cypress install. Pues es raro porque yo ahorita lo ejecuté. Pero Pero no, si es un npm start debería tenerlo. Si estás parado en la que tiene el... Sí, aquí estoy paradito en el proyecto. Bueno, ejecútelo con npx. Espérate.
npx o hágale o escríbale un comando. Ya sé qué fue lo que pasó. Estaba parado en la carpeta que no era. Ay, Dios mío. Suele pasar, sí. Entonces, aquí abrimos el servidor de Cypress, ¿cierto? Entonces, como les estaba mostrando en el proyecto de GitHub, vamos a validar este primer escenario de pruebas, que es básicamente nuestro smoke test, que es validar que la página tenga diferentes escenarios cuando un usuario ingresa a la página, ¿cierto? Digamos que esto nos permite a mí garantizar de que cada vez que va a haber un despliegue, pues no se va a afectar ninguna funcionalidad. Entonces, como pueden ver, Cypress acá es supremamente chévere porque él tiene como esto se llama un sistema de navegación de tipo timeline, ¿cierto? Y es que yo puedo ir, digamos, apuntando mi mouse y él me va diciendo qué es lo que está ejecutando. Entonces aquí hizo, pues obtuvo el logo y hace una ser del logo, luego busca el H3 y busca que el texto sí sea feature, luego va y busca estos botones de acá, que son los componentes principales, y me los valida. Y asimismo, la parte de este container va y me lo valida de que exista, y finalmente pues me valida el footer. Entonces, como ven, este primer escenario es un escenario sencillo, que lo ideal es que esté automatizado, que no es que un usuario manual siempre que se haga un despliegue tenga que venir a validar que el logo esté, que esté el componente de búsqueda, que tenga este container con estos cuatro componentes, ¿cierto? Entonces, como ven, esto me agiliza a mí a validar muy rápidamente de que mi página a la cual yo estoy testeando inmediatamente encuentre, pues continúe según lo esperado del valor del negocio. Ahora vamos a validar simplemente otro escenario, que ya es otro escenario más específico, que es la parte del login. Entonces, de creación de un usuario. Entonces, como pueden ver acá, Cypress se ejecuta inmediatamente. Si yo le doy otra vez ejecutar, ¿el qué hace? Él vino y me validó toda la parte de creación de un usuario. Entonces vino acá al home, visitó la página, luego vino acá y hizo clic donde dice My Account, valida, le da clic y ingresa toda la información. Mire que él también, Cypress es muy bueno porque él también valida cuáles son, digamos, como esas APIs que él está consultando o él está utilizando. Entonces él, por ejemplo, vino acá y dijo, vea, tipo post, tipo get, etcétera, 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 y pues obviamente me llenó todos los datos del usuario y me hizo el registro. Entonces, como ven, esto sería una prueba de regresión, y es que cada vez que haya un despliegue nuevo dentro de mi aplicativo, la automatización me permite ejecutar muy rápidamente estos escenarios una y otra vez, todas las veces que yo quiera, con el fin de que yo como usuario, como tester manual, no tenga que estar repitiendo esto cada vez que haya un despliegue. Entonces, este escenario es un escenario de regresión que probablemente se van a encontrar mucho ustedes en los proyectos, y es que se va a repetir una y otra vez para garantizar, pues obviamente, que el componente de registro de un usuario siga funcionando adecuadamente. Y el otro escenario, este escenario sí va a encontrar un fallo, pero con el fin de mostrarles que Cypress también tiene, pues muy fácilmente le muestra a uno que hubo un error. Este es un escenario con el fin de que acá, ¿qué estamos haciendo? Visita la página, como yo ya me registré con los datos, entonces él viene y hace un login, y hace un login al usuario, ¿cierto? Y aquí lo puse a fallar diciéndole que hiciera logout, ¿cierto? Pero él no va a encontrar pues la opción para hacer logout, entonces lo puse a fallar para que ustedes vean que Cypress también le permite a uno visualizar muy fácilmente que hay un error, ¿cierto? Entonces mira que por ejemplo aquí él dice, vea, hay un error en el assertion, yo no pude encontrar el texto logout. Si nos vamos acá a este escenario 3, les puedo mostrar cómo está el script, que es básicamente él viene y hace el login, obviamente valida de que los componentes de login estén visibles para el usuario,
o que la URL a la cual él va a visitar sí esté disponible, ¿cierto? Asimismo, pues los datos que va a ingresar en el login, ¿cierto? Todos los campos que la automatización va a realizar, ingresando el nombre del usuario, la contraseña, el email, etcétera, etcétera, etcétera. Y asimismo, finalmente, pues le digo, vaya ya y hágame logout. Entonces él, pues obviamente va a fallar porque él no va a encontrar cuando haga este assertion. Entonces, como ven, Cypress es muy fácil de uno poder interpretar porque su semántica es pues muy fácil para todos de entender. Y van a ver que a medida que ustedes, por ejemplo, en sus pruebas vayan integrando esto, pues van a dominarlo muchísimo más fácil. Cypress es una herramienta que tiene muchísimo soporte por la comunidad de testing y también de desarrollo, y hay muchísimos divulgadores que están constantemente haciendo pues muchos demos, le enseñan a uno formas de moquear, de cómo llamar APIs, de cómo hacer, digamos, unas pruebas muchísimo más robustas y que tengan un componente pues de complejidad mucho más alto. Y se van a encontrar muchísima información. Cypress es quizá uno de los frameworks que tiene más futuro y que por si ustedes van a encontrar muchísimos tutoriales, no solo en YouTube, sino también en dev.to, incluso en LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no, finalmente esto era lo que yo les quería mostrar. Como ven, pues ejecutar unas pruebas end-to-end en realidad es muy sencillo, con Cypress lo podemos hacer. Generar nuestros scripts de automatización también son muy sencillos. La invitación para ustedes, muchachos, es que descarguen y clonen el repositorio para que puedan practicar, y incluso ustedes pueden generar también sus scripts para sus demos o sus proyectos internos en los cuales están participando. Y qué bueno sería que el profesor vean ese gran avance en ustedes, que también están pensando en las pruebas, ¿cierto? Que no solo también me enfoqué en mi lado de desarrollo, sino que también pude aportar un poquito a todas las pruebas, porque finalmente cuando ustedes salgan al mercado, estos skills técnicos de testing también son muy valorados, y muchas empresas también buscan que al menos ustedes tengan las nociones no solo de hacer pruebas unitarias, sino también pruebas de componente y a manejar distintas herramientas en caso tal de que ustedes de pronto tienen que ayudar a los testers que están ahí. Ustedes ya conocen la herramienta y pueden facilitarle a ellos, porque pues ustedes han hecho un proceso de aprendizaje. Y finalmente, pues el valor de todo esto es que somos un equipo de trabajo, tanto el tester como el desarrollador trabajan con muy de llave, muy unidos para sacar el producto adelante. Muchachos, esto era lo que yo les quería compartir a ustedes. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, Douglas, no, iniciar, primero que todo, muchísimas gracias por compartirnos todo eso. O sea, una excelente introducción a todo lo que conlleva hacer un testing end-to-end. Desde conocer esa pirámide de testing, que es que solo con que nosotros creamos que solo son las unitarias o solo de las end-to-end, podemos ver que son muchísimas más las que realmente se involucran dentro de todo este proceso. Y creo que fue una estupenda presentación, podemos conocer mucho de eso y abre bocas para que las personas que se interesen, pues, o bajar el repositorio y continuar, o seguir profundizando en todo ese contenido, porque seguro van a ver. Preguntas hasta el momento no hay, pero genial. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. No, muy feliz de poder compartir con ustedes todos estos temas. El testing a mí me apasiona muchísimo y pues es para mí de verdad muy agradable compartir con ustedes el conocimiento sobre todo el tema de testing y pues las pruebas end-to-end, que son tan valiosas y tan importantes en nuestros proyectos de software y del día a día. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido, o si no, podemos ir cerrando y pues agradeciéndole no solo a ti, Cristian, por la oportunidad. Estoy súper abierto también para cualquier charlita futuro. Me gusta muchísimo compartir el conocimiento
Y también agradecer a Maker Real por la invitación, por la difusión que hicieron en redes, muy complacido haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta noche y nada, acá estoy siempre disponible. Mis redes sociales están abiertas para que conversemos, para que me agreguen y si tienen alguna duda que quieran también profundizar, no les quedó claro algo, estoy supremamente disponible para todos ustedes para que conversemos y finalmente invitarlos a la comunidad de Medellín Testing Nights para que si esto a ustedes les atrae un poquito o quieren profundizar en otras cosas, en la comunidad estamos totalmente conversando mes a mes sobre diferentes técnicas de testing, metodologías, herramientas, nuevos trends de testing. Ahora está muy de moda todo lo que es el testing de performance, entonces están saliendo muchísimas herramientas y estamos explorando un poco de cómo podríamos nosotros pues aportar a nuestros proyectos de trabajo este tipo de herramientas que son también muy vitales, ¿cierto? Ahora buscamos mucho que todo sea muchísimo más rápido, cargue a una velocidad tremenda, ¿cierto? Pero estas herramientas de load test nos permiten encontrar esos gaps que nuestros aplicativos de pronto pueden tener. Y nada, finalmente agradecerles nuevamente, Cristian, Maker Real, y estoy súper abierto a cualquier invitación. Gracias. Bueno, hay dos preguntitas. Una mía, bueno, ya hay tres. Una mía y dos en chat. Entonces vamos a arrancar por la mía, para generar de pronto un poco más de contexto. Entonces, digamos que aquí hablamos de end-to-end utilizando Cypress, pero ¿qué existía antes de Cypress? ¿Qué otras librerías o herramientas yo puedo utilizar para hacer end-to-end? Veo que Selenium es una, pero nos puedes de pronto contar pequeñito como las tres más o menos, que creo que sabes cuál: Selenium, Playwright, Cypress, como que existe, qué hacen, la diferencia, por qué, de pronto como para generar un poquito más de información y contexto. Claro que sí. Digamos que en un principio la herramienta que más he utilizado ha sido Selenium porque es multiplataforma. Entonces yo puedo utilizarlo en muchísimos lenguajes de programación. Se utiliza mucho en Ruby, en C#, en Java, etcétera, etcétera, Python, incluso para Python. O sea, es la facilidad de que Selenium pues soporta diferentes lenguajes. Además, otro componente muy importante que tiene Selenium es uno que se llama Selenium Grid, y es que yo puedo, digamos, paralelizar mucho de mis pruebas cuando tengo demasiados scripts. Entonces, yo puedo de pronto montar un servidor de Selenium Grid para hacer pruebas que están muy enfocadas a unas end-to-end, pero de base mobile, ¿cierto? Pero también puedo tener mis pruebas end-to-end o de API del lado web. Entonces, con Selenium Grid permite paralelizar muy fácilmente todos estos scripts y eso me permite, digamos, una velocidad muchísimo más rápida a la hora de ejecutar. Selenium Grid se utiliza en muchísimas empresas que ya, pues, digamos, tienen productos muy estables, muy robustos, y como es open source, pues obviamente tiene una comunidad muy grande que tiene muchísimo soporte. Entonces, digamos que si tienes una duda o algo, es fácil uno encontrar la respuesta. En YouTube se encuentran infinidad de tutoriales para aprender Selenium y pues digamos que en muchas empresas, cuando eres un tester automatizador, sí o sí prácticamente te vas a encontrar con este framework de Selenium. Ahora, pasando pues a días más actuales, porque Selenium tiene muchísimos años pues en el mercado, ¿qué ha pasado? Que con este boom de nuevos, pues ahora digamos que hubo como un cambio de tecnología muy grande a pasar a diferentes frameworks que son muy del lado del frontend. Hablamos de React, hablamos de Vue. Entonces, digamos que hubo un boom muy grande en todo el tema de lo que es de frontend y empezaron a salir, digamos que muchísimas librerías que permitían ejecutarse muchísimo más rápido y menos pesado, porque Selenium de por sí es pesado. Entonces, empezaron a salir diferentes frameworks para automatizar
que están cogiendo pues mucho auge en el mercado. Entonces hablamos de Cypress y Playwright, que están muy enfocados a lo que les decía, o sea, unir los dos mundos del lado de desarrollo con el lado del testing, pero muy enfocados a que sean muy pruebas end-to-end de UI con el fin de agilizar y entregar pues un valor muchísimo más específico por ser tan liviano. O sea, al ejecutarse tan rápido permite que yo pueda tener diferentes scripts para diferentes escenarios de prueba. Entonces no voy a tener como ese problema que tiene Selenium, que al tener yo demasiados scripts se me hace ya muy complejo como administrarlo. Entonces ustedes, como vieron, Cypress tiene una semántica muy fácil de entender, a diferencia de Selenium, pues que está muy enfocado a que tú sepas sí o sí el lenguaje de programación. En cambio, con Cypress no es tan necesario que tú sepas JavaScript, sino que conozcas la semántica del framework, ¿cierto? Digamos, para yo ejecutar las pruebas. Entonces, está muy de moda, hay muchísima divulgación y muchas personas utilizándolo y muchas compañías. Digamos que ahora yo me encuentro mucho ofertas laborales de testing de compañías solicitando tester que sepan Cypress o Playwright, porque vieron que es una oportunidad muy grande de agilizar las pruebas, de tener mi área de testing pues ejecutándose de una manera mucho más veloz, utilizando estas herramientas que son muchísimo más livianas y que están pues como integradas muy fácilmente, pues porque pues el lado de desarrollo ha avanzado mucho. Entonces todo esto que sea pues se corre bajo Node, pues garantiza que sea mucho más fácil ejecutar todas mis pruebas. Entonces sí, Cristian, eso es como lo que ahora está pues digamos más top en el mercado. Como les decía también, pues digamos hay otros diferentes tipos de testing que llamamos performance o accesibilidad, y pues van saliendo otras herramientas que se van enfocando como a eso, pero para hacer pruebas end-to-end, sí o sí es Playwright. Hay una última y pregunta sí. que vamos cerrando, que se nos va a hacer tardecito. Sí. Tenemos 4 minuticos. Y es, ¿qué tan común es que se vean los videos que genera Cypress? ¿Te ha tocado la compañía que la gente se vean esos videos? ¿Cuándo serían útiles? Vean, no sé si de pronto tenés ahí una experiencia. Yo tengo una. Me contés. Generalmente uno lo que busca al tomar evidencias es enfocarse en el error. Entonces no es tan importante enfocarnos en que el flujo se haga bien, ¿cierto? Porque cada vez que ejecutamos esto, pues eso va a ser información que se va acumulando y no va a haber nadie, ni siquiera los testers. Pero cuando tenemos el enfoque en generar evidencias al error, es decir, si me falla este assertion, pues genéreme una foto o genéreme un video de ese flujo, con el fin de yo reportar fácilmente el bug al desarrollador o a la persona encargada de solucionar. Entonces hay que enfocarlo es al error, no va por guardar evidencias para que quede bonito, mira, es que yo grabé este video y lo vamos a ver. No, en realidad lo que hace es enfocarlo al error. Tal cual, tal cual. Ese es el punto. O sea, hay que hacer que falle, o sea, que el video el error para poder saber que falló. ¿Cierto? Exactamente. Poder volver a reproducirlo y verás que mal, bla, bla, bla. Pues, ¿cierto? Vamos que gracias. Bueno, Douglas, ¿no? Muchísimas gracias por la participación, por el espacio. Ya saben que si tienen alguna pregunta más para Douglas, pueden contactarlo en Twitter. Él tiene pues abierto sus redes para que lo conversen, puedan preguntarle. Si quieren saber un poquito más sobre testing end-to-end, ver métricas, pues acá estaremos pues conversando un poquito más. Y nada, nos vemos en un próximo espacio. Recuerden que pueden entrar a makeireal.top para que conozcan sobre nuestro programa Full Stack. Y si ya se conectaron o si no lo han hecho, tenemos un canal de Discord donde podemos estar conversando y hablando un poquito más para ayudarnos y conversar y tener pues canales para todos. Así que no es más, muchísimas gracias y nos veremos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias a todos, chao, que estén muy bien.